Increíble, famoso pastor descubre la Eucaristía y esto pasó. Vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí en el canal La Verdad es Católica. Les dejaré el link de este canal que está haciendo muy buen trabajo, está haciendo muy buenas reacciones y muy buen contenido. Así que vayan y suscríbanse y denle like. Hagan así, suscríbanse al canal y denle like. Vamos a ver esto, dale play. Hubo una iglesia, ¿sabías eso? Estamos tan acostumbrados a crecer en una época en la que literalmente hay más de 30,000 denominaciones cristianas en este momento. Ojo. Pero durante los primeros 1000 años solo hubo una. ¿Cómo fue? Durante los primeros 1000 años solo había una sola. El pastor está diciendo esto. Pero durante los primeros 1000 años solo hubo una. Una iglesia. Lo interesante es que la comunión estaba en el centro del lugar cada vez que se reunían. Y no era un púlpito donde un hombre predicaba. ¿Qué? Después de estudiar solo en su oficina durante 20 horas. Mira, ahora mismo tenemos a personas como yo, que entran a un cuarto, estudian. Ya sabes, eso es lo que estuve haciendo durante años. ¿Qué? Mientras tanto, otros también iban a sus habitaciones a estudiar, y luego todos empezamos a dar mensajes diferentes. Tantos se contradicen entre sí. Uy, señores, esto se va a poner bueno. Esto se va a poner bueno. Este pastor protestante está hablando de que solo había una sola iglesia desde el año 100 hasta el 1000. Una sola. Uy, ¿cuál era esa iglesia? Parece que este pastor vio la verdad. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Pastor protestante. A ver. Francis Chan es un pastor protestante. Francis Chan. Al cual yo admiraba muchísimo. Del cual aprendí muchas cosas, y al cual todavía siento un gran aprecio por él. Es una persona que claramente se le puede ver que ama al Señor, es un pastor, como les decía, es autor de libros, es conferencista cristiano, es conocido por llamar a los cristianos a una vida cristiana radical. Y él es una persona que es muy extrovertido. Él gesticula mucho. Tuvo una iglesia, hasta donde se tuvo una iglesia multitudinaria, de miles de personas que lo seguían mucho. Renunció a esa iglesia y se fue a China. Sintió un llamado de Dios a irse a China, renunció a todo para volver a empezar para una comunidad muy pequeñita. Renunció a esa comunidad para discipular y a plantar nuevas iglesias. Y bueno, básicamente esa es su vida, ¿no? Ok, vamos a ver ahora, vamos a escuchar al pastor, vamos a escucharlo. Recuerden que le dejaré el link en la descripción de este canal, La Verdad es Católica. Seguimos. Lo que vamos a ver es a un pastor descubriendo la Eucaristía. Uy. Sí, así como lo escucharon. Un pastor descubriendo la Eucaristía. Me sirve, ¿no? Un pastor descubriendo la Eucaristía. Tristemente, todavía este pastor no ha dado el paso a la fe católica, al menos hasta donde yo sé, no ha dado el paso a la fe católica. Pero vamos a escuchar a Francis Chan. Vamos allá. Hablando de este descubrimiento de la Eucaristía. Él en ese momento estaba, esto tiene sus años ya tiene sus años este video. Pero en su momento a mí me sorprendió mucho verlo a él, porque es un pastor reconocido en ciertos movimientos protestantes, es muy reconocido y también muy criticado por ciertos movimientos. Muy criticado por ciertos movimientos protestantes. Como todos. O sea, el protestante, al no haber unidad, se critican unos entre otros y destruyen sus congregaciones. Es cierto lo que él dice. Los protestantes, al no tener una autoridad, se llenan de opiniones y nadie manda a nadie. Es cierto. Pero quiero que veamos con atención cómo habla él de este descubrimiento, que es la Eucaristía. Uno puede preguntarse, ¿y pero por qué todavía no dio el paso? Porque es muy complejo, es muy difícil
y que hay personas que les lleva muchos años el proceso. Sí. Muchos años el proceso. Es cierto. Pero yo creo que es un proceso del cual no hay vuelta atrás. Te puede llevar 2 semanas, te puede llevar 3 años, te puede llevar 10 o 15. Ay. Pero quiero que nos detengamos y escuchemos cómo Francis Chan va a hablar con tanto amor por la Eucaristía. Ojo. En ese momento siendo pastor protestante y hoy también lo es. Vamos a escuchar. Vamos a ver qué fue lo que descubrió el pastor ¿Les parece? Francis. Vamos a escuchar. Like, si no le dan like. Vamos allá. Bueno, vamos a escuchar. Dale play, dale play. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar qué tiene para decir. Cuerpo y la sangre de Cristo, de alguna manera, de una forma real. De nuevo, no estoy haciendo ninguna declaración grandilocuente, solo digo que algunas de estas cosas yo no las sabía. No sabía que durante los primeros 500 años de la historia de la iglesia, todos lo veían como el cuerpo y la sangre literal de Cristo. Todos los. ¿Cómo? Todos. ¿Cómo dijo? Ojo. ¿Cómo dijo señor Francis En Chan? los primeros 500 años de la historia de la iglesia, todos lo veían como el cuerpo y la sangre literal de Cristo. Bueno. Y que Se no fue- murió el diablo. ¿Me entendiste ya? Hasta hace 500 años que alguien popularizó la idea de que es solo un símbolo. ¿Quién fue ese alguien que popularizó, que dijo, no, eso es un símbolo, eso representa? ¿Quién fue? Pónganme en los comentarios a ver si ustedes saben. Y nada más. Yo no sabía eso. Ah, tú no sabes. Vaya, bueno, eso es algo a considerar. Y yo, aunque no haré una declaración contundente, sí haré una declaración sobre esto. Ojo. Fue en ese mismo momento cuando por primera vez alguien puso un púlpito al frente de la congregación. Escucha lo que dice. Porque antes de eso siempre eran el cuerpo y la sangre de Cristo. Escucha lo que dice. Alguien haré una declaración contundente, sí haré una declaración sobre esto. Fue en ese mismo momento cuando por primera vez alguien puso un púlpito al frente de la congregación. O sea, en el altar ahí, en vez de en el altar, pusieron un púlpito. Bueno. Hay bobo aquí, señores. ¿Ustedes escucharon lo que dijo? Que antes de eso siempre eran el cuerpo y la sangre de Cristo. Un altar, claro. ¡Para un poco, Moses, pará! Pará. Voy. Y si tengo que ¡Pará, Moses, pará! ¡Para, Francis! ¡Para, Si tengo que- Francis! ¡Para, Francis! Las bombas que tira. Que estaba en el centro de sus reuniones. Durante ¿Qué pasa? ¿Qué hay hoy en las reuniones protestantes? Ojo. Púlpitos. ¿Qué había antes? Uy. Altar de sacrificio. Protestantes, investiguen qué era lo que había antes, porque ahí está la clave. Eso es lo que descubre. 500 años, nunca fue un solo hombre y su púlpito el centro de la iglesia. Era el cuerpo y la sangre de Cristo. Ay, bobo. E incluso los líderes solo se veían a sí mismos como participantes. Yo, hombre, no somos dignos, no somos dignos, no somos dignos. Digo esto porque la iglesia está más dividida que en cualquier otro momento de la historia. Bueno. ¿Quién la dividió? Para mí que este pastor ya descubrió la verdad. Este pastor descubrió la verdad y como dice aquí Lautaro, no hay vuelta atrás. Ojo. Pasamos a otra dimensión. Se murió el diablo. Bueno. Que nos dice claramente este libro que él no quiere ninguna división en su iglesia. Que todos sean uno, una sola fe, una sola fe, ¿cómo es que dice? Una sola fe, una sola iglesia, un solo bautismo. Que todos sean unidos, que nadie esté dividido. ¿Cómo se pará? Un solo espíritu. Bueno, el mismo espíritu. Y durante 1000 años solo hubo una iglesia. ¿Sabías eso? Estamos tan acostumbrados a crecer en una época en la que Bueno. literalmente hay más de 30,000 denominaciones cristianas. ¡Para, Francis! ¡Para un poco! Ese hombre descubrió la verdad ya, ese pastor. Ya no hay vuelta atrás. Ese hombre sí o sí ya no es protestante. ¡Para! No. ¡Para! En este momento. Pero durante los primeros 1000 años solo hubo una.
No, no. Destruyó el protestantismo en 3 minutos. De una. Lo interesante es que la comunión estaba en el centro del lugar cada vez que se reunían. Mm. Era un No, púlpito donde un hombre predicaba. no, Después de estudiar solo en su oficina durante 20 horas. no. Mira, ahora mismo tenemos a personas como yo que entran a un cuarto, estudian. Ya sabes, eso es lo que estuve haciendo durante años. Mm. ¡No! ¡No! ¡Se murió el diablo! ¡Se murió el diablo con Francis Chan! Voy a dejar, para que vean, voy a dejar el link del video original en inglés para que chequen qué es lo que dice. Ojo. Es literal lo que está diciendo. Mientras tanto, otros también iban a sus habitaciones a estudiar. Y Sí, porque está traducido con una I, está traducido al español. luego todos empezamos a dar mensajes diferentes. Tanto se... ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡No! Está describiendo punto por punto el protestantismo. Increíble, señores. ¡Un poco! ¿Cómo se para? contradicen entre sí y predican. No, no, ¿qué Ahora está mismo diciendo? tenemos personas como yo que entran a un cuarto, estudian. Ya sabes, eso es lo que estuve haciendo durante años. Mientras tanto, otros también iban a sus habitaciones a estudiar y luego todos empezamos a dar mensajes diferentes. Tantos se contradicen entre sí ¡No! y predican como si yo sigo a Piper o yo sigo a Chan, yo sigo a... ¿Sabes? Es como si todos estuvieran siguiendo a diferentes personas. Solo digo que creo ¡No! Bueno, que hubo algo en sacar la comunión del centro de la iglesia y reemplazarla por un orador talentoso. No es que ese orador talentoso ¡No! sea parte del cuerpo de Cristo y un don para el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo mismo necesita volver a estar en el centro de la iglesia. He ¡No! estado soñando con esto. He Bueno. estado orando por esto, diciendo, hombre, me encantaría que algún día en nuestro país, aquí en Estados Unidos, la gente entendiera el cuerpo de Cristo, bueno. que comprendieran que solo son una parte de Él y que se entusiasmaran por reunirse y participar del cuerpo y la sangre de Cristo. ¡No! Bueno. Y que señores. celebraran juntos y que esa fuera la razón por la que nos reunimos. Qué lío, señores. Wow. Wow, señores. Ahí va. Que la toma del cuerpo y la sangre de Cristo, de alguna manera, de una forma real. De una forma real. Recuerden que todos los protestantes dicen que es simbólico, que representa. Uy. De nuevo, no estoy haciendo ninguna declaración grandilocuente, solo digo que algunas de estas cosas yo no las sabía. No sabía que durante los primeros 500 años de la historia de la iglesia, todos lo veían como el cuerpo y la sangre literal de Cristo. Bueno. Y que no fue hasta hace 500 años que alguien popularizó la idea de que es solo un símbolo y nada más. Yo no sabía eso. Vaya, bueno, eso es algo a considerar. Y yo, aunque no haré una declaración contundente, sí haré una declaración sobre esto. Bueno. Fue en ese mismo momento cuando por primera vez Antes de que siga, es cierto lo que dice Luciana. Van a pensar que es IA, pero yo voy a dejar el link del video original debajo en la descripción cuando lo suba, para que corroboren y lo vean y lo puedan chequear. Y si después lo chequean, no van a poder decir más nada. Así que gracias por ese dato, Lucy. Gracias por decirlo. alguien puso un púlpito al frente de la congregación. Escuchá lo que dice. Sabía eso. Y fue hasta hace 500 años que alguien popularizó la idea de que es solo un símbolo y nada más. Yo no sabía eso. Vaya, bueno, eso es algo a considerar. Y yo, aunque no haré una declaración contundente, sí haré una declaración sobre esto. Fue en ese mismo momento cuando por primera vez alguien puso un púlpito al frente de la congregación. Porque antes de ese siempre era el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que estaba en el centro de sus reuniones. Bueno, señores, bueno. Ese hombre ya no es protestante. Ese señor ya no es protestante. Él lo sabe ya. Ya él sabe la verdad. Wow.
Durante 1500 años, nunca fue un solo hombre y su púlpito el centro de la iglesia. Era el cuerpo y la sangre de Cristo. E incluso los líderes solo se veían a sí mismos como participantes. Yo, hombre, no somos dignos, no somos dignos, no somos dignos. Digo esto porque la iglesia está más dividida que en cualquier otro momento de la historia. Bueno. ¿Qué nos dice claramente este libro? Que Él no quiere ninguna división en su iglesia. Eso es, Dios no quiere ninguna división. Y durante 1000 años, solo hubo una iglesia. ¿Sabías eso? Estamos tan acostumbrados a crecer en una época en la que literalmente hay más de 30,000 denominaciones cristianas en este momento. Pero durante los primeros 1000 años solo hubo una. Lo interesante es que la comunión estaba en el centro del lugar cada vez que se reunían. Y no era un púlpito donde un hombre predicaba. Después de estudiar solo en su oficina durante 20 horas. Mira, ahora mismo tenemos a personas como yo que entran a un cuarto, estudian. Ya sabes, eso es lo que estuve haciendo durante años. Mientras tanto, otros también iban a sus habitaciones a estudiar y luego todos empezamos a dar mensajes diferentes. Tantos se contradicen entre sí y predican como si yo sigo a Piper o yo sigo a Chan, yo sigo a... ¿Sabes? Es como si todos estuvieran siguiendo a diferentes personas. Solo digo que creo que hubo algo en sacar la comunión del centro de la iglesia y reemplazarla por un orador talentoso. No es que ese orador talentoso no sea parte del cuerpo de Cristo. Bueno. Y un don para el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo mismo necesita volver a estar en el centro de la iglesia. Chicos, he estado soñando con esto. He estado orando por esto, diciendo, hombre, me encantaría que algún día en nuestro país, aquí en Estados Unidos, la gente entendiera el cuerpo de Cristo. Wow, señores. Wow. Que comprendieran que solo son una parte de Él y que se entusiasmaran por reunirse y participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Y que celebraran juntos y que esa fuera la razón por la que nos reunimos. Bueno, señores, bueno. ¿Qué opina usted de este video? ¿Qué opina usted de lo que dice este pastor? Para mí, él ya no es protestante. Ese señor ya descubrió la verdad. Ya no hay vuelta atrás, como dice Lautaro. Bueno, voy a leer todos los comentarios y le dejaré el link en la descripción del canal La Verdad es Católica. En los comentarios los leo.